El tema a considerar es cómo ser una iglesia de sana doctrina. Base bíblica, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Introducción. Definitivamente las iglesias del primer siglo fueron iglesias de sana doctrina. El fundamento profético, apostólico y cristológico era el fundamento de las iglesias de ese primer siglo, según Efesios 2:20. Los apóstoles y aquellos pastores como Timoteo y Tito fueron pastores y apóstoles de sana doctrina, definitivamente. El canon se cerró a la muerte de Juan el apóstol aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Las consecuencias de este hecho fueron las siguientes. Hoy muchos creyentes evangélicos están en tinieblas al respecto de las consecuencias de la muerte de los apóstoles y profetas del primer siglo, respecto de dos cosas fundamentales para el cristianismo actual. Número 1, a la muerte de estos profetas y apóstoles que fueron el canal de revelación, me estoy refiriendo a aquellos que escribieron desde Mateo hasta Apocalipsis. Se cerró el canon, consecuentemente, hoy no existe. Actualmente no hay nada que podamos nosotros decir que se llame revelación que provenga de Dios. Todo lo que Dios quiso decirnos ya está escrito en las Escrituras. Dios ya no tiene nada más que decirnos. Por lo tanto, todos aquellos predicadores e iglesias que constantemente dicen, Dios me reveló, Dios me dijo, el Señor dice. Todos aquellos que están trayendo nuevas profecías y nuevas revelaciones que supuestamente vienen de Dios por el Espíritu Santo, mienten. Más adelante voy a considerar las consecuencias de esas nuevas supuestas revelaciones, casi al final. Número 2. Esta segunda verdad es fundamental para que cada cristiano y pastor conozca, y al entenderlo va a ser libre de toda mentira y de vivir y postular falacias, trayendo sobre sí mismo el juicio de Dios y sobre sus seguidores, al poner otro fundamento. A la muerte de los apóstoles y profetas del primer siglo, cesaron estos dos oficios que tenían como objetivo fundamental ser el fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20, aquello que Pablo escribió, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal del ángulo, se está refiriendo a todo el contenido de las Escrituras del Nuevo Testamento, que son la fe doctrinal, tanto de aquel siglo primero como de toda la era cristiana. Cada escritor del Nuevo Testamento que fue usado por el Espíritu Santo para escribir todo aquello que no solo atendió los conflictos de aquellas iglesias primitivas, sino que sería cada asunto tratado en esas cartas como un modelo de doctrina para todas las iglesias cristianas, mientras que dure esta dispensación, era de la iglesia o tiempo de los gentiles, como usted guste llamarle. La fe y doctrina de la iglesia se formuló en el periodo de este primer siglo, no posteriormente. Es aquí donde muchas iglesias actuales fallan, al buscar sus raíces doctrinales en otra parte, al no ir personalmente a las Escrituras para conocer, entender y luego practicar la fe cristiana de la doctrina, con todo respeto a los reformadores y puritanos, pero ellos no son ni serán nunca el fundamento sobre el cual está fundada la iglesia de Cristo. Indudablemente los llamados padres apostólicos, apologistas del segundo siglo, tanto aquellos que son venerados por evangélicos como por católicos, quienes desde época temprana comenzaron a desarrollar doctrina, ahora son bien conocidos y han dado identidad a los diferentes y variados grupos de cristianos evangélicos, católicos, protestantes, luteranos, calvinistas, metodistas, etc. Pero que definitivamente la mayoría de las iglesias, de las asociaciones religiosas modernas que se representan por estos grupos,
se han descarriado de la fe genuina y de la fe bíblica que encontramos en las Escrituras. Cuando nosotros analizamos esas doctrinas, encontramos que tanto su praxis como su teología, cuando las comparamos con lo que está en las Escrituras, con las iglesias del primer siglo, encontramos otra fe y otro fundamento. Es decir, no se ajustan estas iglesias modernas al modelo de las iglesias del primer siglo, ni en su práctica del amor cristiano. Y lo más grave, tampoco se ajustan al carecer de la doctrina que fue una vez dada a los santos. Es decir, no tienen la misma doctrina de las iglesias del primer siglo. Es más que obvio, no necesitamos un máster en teología para darnos cuenta que las llamadas iglesias cristianas contemporáneas de hoy tienen una gran variedad de doctrinas, algunas de ellas con fundamentos bíblicos, pero muy escasos. Otros, en su mayoría, tienen interpretaciones caprichosas de las Escrituras con las cuales ellos soportan sus doctrinas. Consecuentemente, estamos presenciando a estas iglesias que tienen otros fundamentos de fe diferentes, alejados del único original fundamento que fue puesto desde el primer siglo por aquellos profetas y apóstoles que Cristo mismo escogió, además de toda la doctrina cristológica que en su conjunto constituyen el único fundamento legítimo de la iglesia por todas las edades. Un gran problema actual es que la mayoría de pastores e iglesias hoy no disciernen la diferencia que existe entre la apologética y la sana doctrina. Hay una confusión muy grande en este respecto. Y debido a esta ignorancia que es común, que el cristianismo actual y pastores, y en general los hermanos, creen que ser o pertenecer a una iglesia apologética o ministerio apologético, eso es igual a ser de sana doctrina. Muchos pastores que piensan que por el hecho de denunciar a ministerios heréticos o mercaderes de la fe, eso los convierte automáticamente en ministros de sana doctrina. Así tenemos a pastores que se han hecho famosísimos en el internet por ser apologéticos, por estar denunciando constantemente y por defender sus doctrinas o puntos de vista del cristianismo, pero tomando con parcialidad la apologética e ignorando definitivamente lo que es la sana doctrina. Aún ellos mismos incurren de muchas formas en doctrinas heréticas. La apologética es presentar una defensa. En este punto todo mundo es apologético, todo grupo religioso, hasta los católicos. Ellos defienden su fe y denuncian lo que ellos consideran herejía. Todo grupo religioso es en esencia apologético al defender y denunciar. Entonces la apologética en sí misma no nos dice nada, a menos que la apologética esté vinculada 100% con la sana doctrina. La única fe del primer siglo, que es el evangelio verdadero de Cristo. De manera que un apóstol verdadero como Pedro, quien exhortó a los creyentes de sana doctrina a que presentaran una defensa, a que hicieran esa labor apologética. Cito 1 de Pedro 3:15 y 16. Sino santificar a Dios al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sin duda que las Escrituras dan testimonio de este gran apóstol que siguiera a Cristo y que continuara toda su vida de fiel ministerio haciendo defensa del Evangelio, y quien personalmente recibiera esa enseñanza de su divino Maestro. No había otros evangelios ni otros fundamentos en el primer siglo, aunque ya las herejías se asomaban su horrendo rostro herético. Hay un engaño actual al confundir la apologética con la sana doctrina y la parcialidad con la que ministros y ministerios hacen hoy una supuesta labor apologética o de sana doctrina al denunciar a quienes les conviene, pero solapando a sus compinches y amigos. Esto es en detrimento de la fe de ese pastor, de esa iglesia y de los pastores e iglesias que ellos influyen,
que le siguen y que creen lo que ellos enseñan. Debo enfatizar que ser apologético no es ser de sana doctrina, definitivamente. Repito que todo el mundo es apologético al postular y defender sus falacias doctrinales y pretender presentarlas como de sana doctrina. Entonces, preguntas: ¿cómo podemos saber si somos pastores e iglesias de sana doctrina? ¿Qué evidencias debemos portar como ministros e iglesias de sana doctrina? ¿Y cuál debe ser nuestro compromiso con Dios y con la iglesia, la cual Dios nos ha confiado para que la edifiquemos? Respuestas. Número 1. Para ser iglesia y pastores de sana doctrina debemos conocer la doctrina a la que hace referencia Pablo en Efesios 2:20, en las cartas pastorales particularmente. Y esta misma doctrina debe ser nuestra doctrina. Todo lo que Pablo predicó y enseñó a los pastores Timoteo y Tito, debemos considerarla como la sana doctrina. Las evidencias de que somos pastores e iglesias de sana doctrina son, por ejemplo, en el área pastoral. Pablo enseñó que el ministro debe cumplir una serie de requisitos para ejercer su ministerio. Asimismo, también enseñó lo que nosotros llamamos diaconado o el gobierno interno de la iglesia. Todo esto es sana doctrina. Veamos la cita, 1 Timoteo 3 del 1 al 13, titulada como los requisitos de los obispos, es decir, de los pastores. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Toda esta serie de requisitos, amados hermanos, son sana doctrina. Por otro lado, si pastores e instituciones religiosas se someten a esta doctrina, entonces ellos son de sana doctrina. Pero si ellos rebajan estos requisitos con los argumentos siguientes, ya no hay personas tan íntegras. No encontramos personas así en las iglesias. Así que aceptemos pastores divorciados. Esto dará como resultado que esas son iglesias ilegítimas y ministros ilegítimos. No son pastores ni asociaciones religiosas de sana doctrina. Pero también hay muchos otros requisitos ahí mismo, y cada uno de ellos es una evidencia de ser pastores e iglesias de sana doctrina. Aquí están las evidencias para saber si tú, querido hermano o amigo que me escuchas, o pastor, está en una iglesia de sana doctrina, y para saber también si usted, pastor, es un pastor de sana doctrina. El pastor debe ser, número 1, irreprensible, marido de una sola mujer. No debe ser ni divorciado ni recasado. Número 2, debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Número 3, debe ser apto para enseñar, es decir, debe ser un maestro de las Escrituras. Número 4, no debe beber bebidas embriagantes ni ser violento. Número 5, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Número 6, debe ser amable y apacible. Número 7, no debe ser avaro, es decir, debe ser un ejemplo de generosidad. Número 8, que gobierne bien su casa. Su familia debe ser un ejemplo de fe. Número 9, no debe ser un neófito, debe ser un ministro maduro, experimentado, no un novato. Número 10, debe tener un buen testimonio aún de los incrédulos. Todo esto, queridos hermanos y pastores, es sana doctrina y es el fundamento de la fe de las iglesias del primer siglo. Y también debe ser el fundamento de nuestra iglesia hoy. Así que, querido hermano y amigo, si estás en una iglesia donde el pastor es un neófito,
sal de ella corriendo, porque este neófito interpreta caprichosamente las escrituras. Huye de ese burro. Si el pastor es un sujeto que ya lleva varios matrimonios, huye de esa congregación, huye de esa inmoralidad. O si hay un pastor que solo está hablando y buscando la manera de sacarle el dinero a las ovejas, huye y sal corriendo de ese lobo. Si el pastor tiene hijos drogadictos, homosexuales o lesbianas, huye de esa iglesia. Si ese pastor no tiene buen testimonio de afuera, la gente del mundo dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como el pastor? Estoy mejor así. Veamos ahora los requisitos de los ancianos o de los diáconos. 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los requisitos para los servidores de la iglesia no son menores que los requisitos para los pastores. Y todo esto, amados hermanos, pastores y amigos, es sana doctrina. Lo que la iglesia debe de hacer, las evidencias de que es una iglesia de sana doctrina son esas. Y el ignorar estos requisitos cuando se forma una iglesia o un ministerio, les va a llevar a quien ignore esto a ser una secta cristiana más, de las muchas que surgen cada día, apartados de la verdad y viviendo y postulando falacias. Por el contrario, el someterse a la sana doctrina del primer siglo, lo que hemos mencionado, nos llevará a vivir una vida de obediencia, de sometimiento, de ser pastores e iglesias de sana doctrina. Nuestro compromiso con Dios debe estar muy por encima de nuestros estereotipos y herencia eclesial. Nuestro compromiso con Dios y con la iglesia debe ser someternos a lo que las Escrituras enseñan en cada asunto de fe y de conducta. Los estereotipos son, es cierto, lo que nos da identidad como iglesia cristiana, pero hay estereotipos que no son 100% bíblicos, y de eso nos tenemos que despojar. Voy a poner 3 ejemplos de estereotipos. Número 1, un carismático. Es un creyente que forzosamente cree y vive constantemente su estilo de vida cristiana en la búsqueda y promoción de señales y milagros. Ese es el estereotipo del carismático, del pentecostal y del neopentecostal. Solamente está buscando visiones, sueños, milagros y todo tipo de cosas sobrenaturales. Por otro lado, un bautista es un creyente moderado que se le han enseñado doctrinas reformadas. Un luterano es en su liturgia muy similar al católico. Aunque se ha apartado de la idolatría, sigue todavía teniendo muchas cosas del romanismo. Y puedo seguir poniendo ejemplo de creyentes y de iglesias estereotipadas, de doctrinas estereotipadas. Pero honestamente, como pastor de sana doctrina, hago el llamado a abandonar los estereotipos, reconocer que hubo hombres de fe, paladines de nuestra historia de la iglesia, los reformadores, pero que no son nuestro fundamento eclesial. ¿Qué quiero decir? Que volvamos a la doctrina del primer siglo. Estuvo bien lo que hicieron Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon y muchos otros teólogos y reformadores, lo que hicieron muchos otros puritanos. Tuvieron muchos méritos, capacidades y buen testimonio, y son hasta cierta medida ejemplo para nosotros como pastores, como creyentes y como iglesia. Pero repito una vez más, debemos retomar la doctrina del primer siglo. Solo de esa manera seremos como pastores e iglesias de sana doctrina legítimos. Ahora veamos las consecuencias al abandono de la fe del primer siglo. Estas son, número 1, ser una secta cristiana más, como las que hoy abundan. Número 2, vivir creyendo y enseñando doctrinas antibíblicas. Número 3, ser un falso maestro y un ministro ilegítimo. Número 4, Dios solo está comprometido con quien se somete a Él a través de su palabra. Número 5, creer que es legítimo el pastor o iglesia cuando está engañado y vive en una mentira. Conclusiones:
debo decir que sana doctrina es someternos a la enseñanza, a la palabra del primer siglo. Debemos vivir sometidos a esa enseñanza. Ahí hemos considerado algunas evidencias de quién es un pastor de sana doctrina y cuáles son las iglesias de sana doctrina. Continuaremos abundando en los siguientes temas. Debo de terminar diciendo que todo lo que no sea sana doctrina es un engaño y una falacia. Dios le bendiga atentamente, el pastor Juan Navarro Rodríguez.